El libro del profeta Isaías, en el capítulo 6. Vamos a también usar en el sermón el capítulo 1. Dice la Escritura: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no hayan hombres en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Vamos a orar. Alabamos tu nombre, Señor, que estás sentado en tu trono y que todo lo llenas. Oh Padre amado, tu pueblo está aquí para aprender tu palabra, ser enseñados por ti. Guíanos, oh Dios, con tu espíritu a la verdad que quieres mostrarnos, porque estamos ávidos de tu palabra, sedientos de tu verdad. Llena nuestros corazones, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón esta mañana es la adoración como estilo de vida. La adoración como estilo de vida. Hay un diccionario magnífico, es un diccionario expositivo de palabras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, un diccionario exhaustivo, el Vine, que hablando de la palabra que en la Biblia se usa como adoración, dice lo siguiente: la adoración a Dios no se define en ningún pasaje de las Escrituras como algo definido. Los verbos, tanto en hebreo como en griego, que se traducen adorar, no quedan limitados a la alabanza, ampliamente pueden considerarse como reconocimiento directo de Dios, de su naturaleza, de sus atributos, de sus caminos, demandas, ya bien por el derramamiento del corazón en alabanza y acción de gracias, o bien mediante actos ejecutados en el curso de tales acontecimientos. O sea, la adoración, las palabras usadas en la Biblia, lo que connotan es ese reconocimiento directo de Dios. La adoración es ese reconocimiento directo de Dios, de su naturaleza, de sus atributos, de sus caminos, de sus demandas, y que nosotros derramamos delante de Él en alabanza, en acciones de gracias y en actos, en hechos ejecutados en la presencia de Dios. La traducción literal de los verbos traducidos a adorar son hacer reverencia, dar obediencia, honrar, postrarse, bajarse, inclinarse. Eso es adorar. La Biblia habla
que todo hombre tiene necesidad de ser un adorador de Dios. El Señor Jesús dijo, al Señor tu Dios adorarás. Uno de los pecados más terribles para el pueblo de Israel fue adorar dioses ajenos en lugar de adorar al verdadero Dios. La adoración exclusiva a Dios es algo que está en el centro de la Biblia y que es una necesidad del corazón humano y una demanda de Dios. ¿Por qué estaba mal que ellos adoraran ídolos? Porque ellos estaban entregando su corazón, derramando sus vidas y reconociendo atributos que eran propios de Dios a un falso Dios, que ellos se inventaban, De tal manera que ese falso Dios, al que ellos le postraban su corazón y derramaban su vida, tenía demandas diferentes al verdadero Dios, ordenanzas diferentes al verdadero Dios. Y era poner su vida en algo que verdaderamente era falso. Era desvirtuar la verdad acerca de Dios y comenzar a vivir conforme a la mentira que se inventaban en sus corazones. La Biblia enseña la exclusividad de la adoración de los hombres hacia un solo lugar: Dios, el Dios verdadero, el Dios bíblico, el único y santo Dios, el Dios trino. Vamos a ver hoy que Dios quiere que vivamos la adoración como un encuentro transformador en su presencia. Que vivamos la adoración, hermano, como un encuentro transformador en la presencia del Dios único y verdadero. ¿Qué se necesita para tal adoración? Veamos que para que la adoración sea un encuentro transformador en la presencia de Dios, se necesita reconocer quién es Dios. Se necesita reconocer quiénes somos nosotros. Y se necesita reconocer que debo transformar mi vida en obediencia y conformidad a Dios. Vayamos punto a punto. Para que la adoración sea un encuentro transformador con Dios, se necesita reconocer quién es Dios. Dice los versículos del 1 al 4. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías dice, en el año que murió el rey Usías. ¿Quién fue el rey Usías? Usías reinó durante 52 años. 52 años reinó Usías. Dice la Biblia acerca de él, allí en Crónicas 26, segunda de Crónicas 26, 4, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. En el tiempo del rey Usías se levantaron distintos profetas. Él fue un seguidor de la voz de los profetas. Creyó al profeta Zacarías, obedeció a Dios en todo lo que él le dijo. Venció a los filisteos, venció a los árabes, venció a los amonitas. Edificó varias ciudades y torres, organizó el ejército y lo apertrechó de armas, e incluso algunas armas de guerra fueron innovadas por él. Por Dios fue, dice la Biblia, ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Fue un rey bueno, descrito en la Biblia. Pero al final de su reinado, dice la Biblia, cuando ya era fuerte su corazón, se enalteció para su ruina. Wow. Cuando logró todos esos triunfos, cuando llegó a ser fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Se enalteció, se creyó muy grande, demasiado grande. Más grande que el propio Dios. ¿Por qué? Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Se enalteció y dijo, yo mismo puedo ir y entrar. No necesito a los sacerdotes, ni el sumo sacerdote, ni las leyes que Dios estableció. Yo mismo, yo soy tan grande que puedo entrar yo mismo allí. No necesito un mediador, no necesito a Jesucristo, de alguna manera. No necesito el sistema que Dios estableció como mediador, que era un símbolo de Cristo. Se enalteció para su ruina. Así que dice la Biblia que quiso entrar al templo, entró al templo para él mismo quemar incienso. Entonces el sacerdote Azarías y otros 80 sacerdotes, cuenta la Biblia, varones valientes, así dice la Escritura, varones valientes, se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías,
el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Dice la Biblia que Uzías se llenó de ira contra los sacerdotes. Él tuvo la oportunidad de rectificar, escuchar a los sacerdotes y salir. No, tú no puedes. La Biblia dice que solo los sacerdotes podían entrar al lugar allí santo a quemar incienso, solo ellos. Pero Uzías entró. Rápidamente fueron, valientemente, y le dijeron: sal de aquí, sal de aquí, porque esto que quieres hacer no te será para gloria delante de Jehová. Pero Uzías se había enaltecido en su corazón, se creyó demasiado poderoso, y entonces se llenó de ira contra los sacerdotes. ¿Y saben qué pasó? Le brotó de pronto lepra en la frente. Y dice la Biblia que Uzías, el rey, tuvo que irse a vivir como los leprosos, apartados, y murió leproso. La soberbia del rey Uzías, que se creyó tan grande que dejó de reconocer a Dios como algo más grande que él mismo, trajo la ruina de su vida. Así que el templo había sido, de alguna manera, por este rey, había sido blasfemado. Había que purificar ese templo. Había entrado una persona ajena al orden establecido por Dios para ofrecer incienso. Tenía que ser purificado, porque la Biblia, cada vez que alguien tenía que ser purificado cualquier pecado. Y dice la Biblia que en el año que murió el rey Uzías, Isaías tuvo esta visión tremenda, hermano. Tremenda visión. Dice que él estaba en el templo y vio al Señor sentado sobre su trono, un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. ¿Qué clase de visión tuvo Isaías? Y daban voces diciendo: santo, 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 proclamando la santidad de Dios. Porque el nombre de Dios, el rey Uzías no lo había honrado. Toda la tierra está llena de su gloria. Tal era la conmoción que dice que los quiciales, o sea, el marco de la puerta donde se sostenían las puertas, que no eran puertas como esta, eran puertas inmensas de grandes, bien afirmadas, un templo hecho de piedras enormes, con unos quiciales, unos marcos donde estaban las bisagras de las puertas. Se estremecieron con la voz del que clamaba. La casa se llenó de humo, del chequiná de Dios, de la nube del Señor. Hermano, la adoración comienza con el reconocimiento de la grandeza de Dios. Y esa grandeza de Dios fue lo que vio Isaías. Y Isaías vio al rey Jehová de los ejércitos sentado en su trono, hermano. Vi yo al Señor. Tremendo, hermano. Sentado sobre un trono, dice, alto y sublime. Alto y sublime, que lo llena todo. ¿Quién es Dios para ti? Isaías pudo ver a Dios en su trono, servido de ángeles, que proclaman que Dios es santo, santo, santo. Reconocemos que Él es santo, que ante Él todo tiembla, hasta lo que parece estar firme. ¿Quién es Dios? El mismo Señor aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 1, dije que íbamos a leer en el capítulo 1, nos da una multitud de detalles sobre cómo el pueblo de Israel adoraba a Dios y veía a Dios en los tiempos de Isaías. Dice allí en el capítulo 1, versículos del 10 en adelante: príncipes de Sodomas, oíd la palabra de Jehová y escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¡Wow! Príncipes de Sodoma, pueblo de Gomorra. ¿Qué comparación está haciéndole Dios por medio del profeta Isaías al pueblo que venía a adorar a Dios? Ustedes se comportan como si fueran el príncipe de Sodoma, como si fuera el pueblo de Gomorra.
¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy yo de holocaustos de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vanas ofrendas. Vanas ofrendas. O sea, ¿cómo venía un judío con una ofrenda a Dios? Para que tuviera un significado, para que adorara a su Dios. Pero Dios dice que eran vanas. El incienso me es abominación, la luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Había multitud de sacrificios, celebraban multitud de fiestas. Incluso esas fiestas eran solemnes, pero Dios las aborrecía. ¿Por qué? Porque no había un reconocimiento real de su grandeza, porque la vida de ellos no reflejaba la verdad de Dios. Era solamente una cuestión ritual. No conocían ni reconocían al verdadero Dios, su santidad, porque venían cargados de pecados, con manos manchadas de sangre delante de Dios. Si uno reconoce quién es Dios, oye hermano, uno sabe cómo tiene que presentarse ante Él. La adoración comienza con ¿a quién yo vine a adorar? ¿Delante de quién vine a postrarme? ¿Delante de quién yo vine a orar? ¿A quién le estoy cantando? Si estás aquí cantando y estás pensando, si tú verdaderamente puedes, si yo puedo, si nosotros podemos darnos cuenta de quién es Dios, de la grandeza de Dios, de lo que llena a Dios, del temor que infunde Dios. Ellos venían con todas estas cosas, pero eran vanas, porque no reconocían la santidad de Dios, porque sus vidas no eran conformes a la verdad de Dios. Esa adoración no fue aceptada. Era una adoración hipócrita, hermano. Dice el Señor, ¿quién demandó esto? El sacrificio, el holocausto, ¿quién lo demandó? Bueno, usted pudiera decir, ¿fue Dios? Sí, pero no hipócritamente. No sin santidad. No sin un compromiso real con su grandeza. Ellos convirtieron la adoración, hermano, en rituales externos, llenos de orgullo y de vanidad, porque decían, nosotros tenemos al Dios verdadero. No empezaba por Dios, empezaba por ellos la adoración. Adoraban desde sus vidas, no desde la vida de Dios, ni para Dios. Eran vidas cargadas de pecado. Ellos pensaban en ellos, en sus comodidades, en cubrir sus errores. No ponían a Dios en primer lugar en su adoración. Saben que tristemente muchas personas vienen a adorar pensando en ellos. Yo vengo a adorar a Dios porque necesito, porque yo canto muy bonito, o porque yo vengo a traer. Yo vengo a adorar a Dios porque yo vengo a traer, porque yo tengo algo que dar, porque tengo algo que ofrecer. La adoración comienza con reconocimiento de quién es Dios. El reconocimiento directo de sus atributos, de su naturaleza, de su grandeza, de sus demandas, de sus actos y mejores pensamientos, de sus caminos. Vengo aquí porque me siento insuficiente y te veo a ti suficiente. ¿Cómo adoras a Dios? ¿Cómo ves a Dios en la adoración? ¿Qué significa Dios realmente? Si reconozco que Dios es santo, es que, miren, hay una realidad. Isaías mismo, cuando está adorando, se da cuenta, ¡wow! Estoy perdido. Porque se da cuenta de la grandeza de Dios cuando lo ve. Hermanos, Dios es espíritu. Y en espíritu es necesario que lo adoremos. Pero de alguna manera, si ahora mismo tuviéramos la visión espiritual para ver a Dios en este lugar, quedaríamos espantados. Pero Dios está en este lugar. Pero Dios está en este lugar. La adoración comienza cuando tú reconoces que Él es digno. La adoración no puede ser egoísta, no puede ser vengo porque voy a tener ganancias. Vengo a adorar porque yo necesito reavivar mi vida, porque yo necesito. Vengo porque yo tengo. Vengo porque Él es grande.
porque por su misericordia no he sido consumido, porque verdaderamente yo no tengo vida espiritual sin Él, porque vengo a reconocer que Él es fuerte, poderoso, que es amoroso, que es bondadoso, que todo lo sabe, que tiene todo el poder. Vengo a reconocer su naturaleza divina, que es eterno, su grandeza, que yo soy creación, oveja de su prado. Vivamos la adoración como un encuentro transformador en la presencia de Dios, que reconoce quién es Dios. Necesitamos conocer más a Dios. Necesitamos conocer más a Dios. Dice la Biblia, si alguno quiere enaltecerse, orgullecerse de algo, hágalo solo en esto, en conocerme, dice el Señor. Conocerme. Pero nosotros nos conocemos a nosotros, creemos conocernos. Y creemos conocer a Dios, y a veces ni conocemos a Dios ni nos conocemos. Tenemos que conocer a Dios. Busque a Dios como lo que es, el que está sentado en su trono alto y sublime, y que todo lo llena en todo, servido de ángeles, proclamado santo, ante el cual todo tiembla, y que por la boca, solamente por la palabra de su boca, un día todo esto desaparecerá. También es necesario reconocer quiénes somos para adorar a Dios, para un encuentro transformador de adoración. ¿Quiénes somos? En los versículos 5 al 7, Isaías dice, entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines que tenía en su mano un carbón encendido tomado del altar con sus tenazas. Y tocando con él en mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías dice, ay de mí, estoy perdido. Saben, Isaías era un hombre de Dios. Había sido llamado como profeta y había estado profetizando. Había estado enseñando la verdad de Dios. Un profeta que amaba a Dios, que servía a Dios, comprometido con Dios. Estaba en el templo sirviendo, pero jamás había comprendido el significado de estar en la presencia de Dios. Porque servía a un Dios que sus ojos físicos no veían, pero que estaba ahí. No es que Dios llegó de pronto a ese lugar. Dios siempre estaba. Ahora solo que él podía verlo. Dios está aquí, hermano. Él está presente. Solo que tal vez físicamente no lo puedas ver y no te das cuenta de la magnitud de estar en su presencia. Pero si nuestros ojos pudieran abrirse ahora como se abrieron los de Isaías y pudiéramos ver esta maravillosa gloria de Dios, ¿cómo nos veríamos a nosotros mismos delante de Él? Esa fue la reacción de muchos en la Biblia, hermano. Por eso siempre digo, cuando vamos a adorar a Dios, lo más importante es la humildad y la humillación. No está mal cantar alabanzas con alegría. Pero hay mucha gente que piensa que adorar delante de Dios, no, cada vez que en la Biblia una persona tuvo un encuentro con Dios, lo que pasó fue que se tuvo que humillar y postrar. Manoa, el padre de Sansón, ¡ay de mí, estoy perdido! Isaías, ¡ay de mí! Estoy perdido porque mis ojos han visto al Rey. ¡Wow, hermano! ¿Por qué? Porque dice, siendo yo inmundo de labios y habitando yo en un pueblo inmundo, él de pronto se ve a sí mismo pecador, indigno. De lo único que era digno era de juicio. Estoy perdido. Él se reconoce incompetente para estar en la presencia de Dios. Él tiene un clamor desesperado. Un clamor desesperado. Pero recuerden que estamos hablando de un profeta. Posiblemente entre todo el pueblo un ejemplo. Pero está perdido. Reconoce que no es digno de ver al Rey, a Jehová de los ejércitos. Seamos sinceros, hermano. Solo Cristo nos puede hacer aptos. La autosuficiencia espiritual
el orgullo de aquel que cree que es digno por sí solo de venir. Desde su insuficiencia humana de presentarse delante de Dios en adoración. ¿Quién es suficiente? Dice la Escritura para estas cosas. Nuestra suficiencia solo puede provenir de Dios. Él es quien nos hace competentes para adorar. Solo Cristo nos permite por su sangre presentarnos delante del Señor. El rey Usías quiso adorar desde su competencia. Porque soy digno, porque se enalteció en su corazón. Voy a entrar yo mismo hasta allí. Y voy a ofrecer sacrificio en el incienso. Y si lo hubiera logrado, hubiera dicho, y ahora voy a entrar al lugar santísimo también. Y voy a abrir hasta el arca para que tú sepas. Porque el orgullo del hombre no tiene fin. No tiene fin. ¿Quién fue el que dijo? Bueno, hay un pensador que dijo, hay dos cosas que no tienen fin. Dios y la estupidez humana. La estupidez humana no tiene fin. La persona se cree cada cosa. Pero así pasa. Ahora, solo Cristo nos hace competentes, no por nosotros mismos, sino por la gracia. Y ahí es donde entra la gracia de pronto. Cuando él se ve perdido, dice la Biblia que entonces voló hacia él un serafín. Y en su mano tenía un carbón encendido. ¿Y de dónde lo había cogido? Del altar. Del altar. ¿Qué era el altar? El lugar donde se sacrificaba el cordero. Símbolo de Cristo. Y tocó sus labios y le dice, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Nosotros cuando nos miramos a nosotros mismos desde una visión humana incompetente somos para adorar. No te dejes convencer de la falsa idea de que Dios necesita tu adoración de tal manera que te acepta como vengas. Miren, la idea de que Dios necesita ser adorado es una idea falsa que viene de la idolatría. Porque los ídolos de que los hombres han creado, bueno, necesitan que le pongas comida. Yo vengo de un país muy idólatra, donde los santeros le traen comida al santo. Platanito, le traen hasta tabaco para que fume. Porque hasta el santo necesita también sus vicios. La idolatría metida en el mundo, hermano, en que el Dios es un siervo y también es alguien que necesita ser alimentado, ser cuidado, así que necesita de ti. Necesita de ti. El catolicismo llega al punto de que en el trato con sus ídolos castigan al ídolo si no le cumple su petición. No sé si usted ha oído esa historia. Pero yo que vino de una familia católica, sabía esa historia y las leí y las oí. Yo recuerdo un sacerdote que contaba que él le pidió a San Judas Tadeo, le hizo una petición y la petición no se cumplió y él cumplió toda su parte en el trato. Así que cogió a San Judas Tadeo, el ídolo, ¿no? Y le dijo, te voy a enterrar y te voy a enterrar de cabeza hasta que cumplas lo que te pedí. Y fue para el patio, hizo un hueco, lo metió de cabeza y lo enterró ahí. De ahí no vas a salir hasta que me cumplas lo que te pedí. Oye, eso lo oí yo así. Porque el ídolo es un falso Dios a quien yo le doy porque él necesita, pero él me tiene que dar a mí. Es un negocio. Y yo le prediqué a personas que adoraban ídolos. Y tuve una experiencia con una mujer que iba a adorar a un ídolo llamado San Lázaro en un lugar en Cuba que se llama El Rincón. Fuimos allí un grupo de estudiantes del seminario en la noche del 16 para el 17 de diciembre. La calle, el transporte se corta desde una ciudad cercana que se llama Santiago de Las Vegas. Hay como 4 o 5 kilómetros hasta ese lugar. Y ahí no puede pasar un carro porque ahí van las personas a adorar al San Lázaro de los perros, al ídolo que ellos tienen. Y es horrible ver las cosas que yo vi. Horrible, hermano, horrible. Pero había una mujer que iba caminando de rodillas. Le faltaban como 3 kilómetros para llegar. Ya no podía más, sangrando. Una persona adelante le iba barriendo las tierritas de la calle, porque imagínense. Ella estaba llorando porque no podía más. Y yo me arrodillé con ella y le dije, ¿vas a adorar a Lázaro? Sí.
Sí, voy. Ella no fue tan entusiasta así como yo lo dije. Ella estaba, sí, voy. ¿Por qué? Le hice una promesa. Si sanaba a una persona que ella quería y él cumplió su promesa y ahora debo cumplir mi promesa, que es ir caminando de rodillas hasta allí. Le dije, ¿y has oído la historia de Lázaro? ¿La historia de Lázaro? Sí, la Biblia. Está la historia de Lázaro. No, no la leí. Te la voy a leer. Hay 2 Lázaros en la Biblia. Ahora, en el templo donde tú vas, están los 2 Lázaros. No sé a cuál tú vas a adorar, pero te voy a hacer la historia de los 2. Lázaro, el de Betania. Y le conté cómo Lázaro de Betania enfermó y murió. Y no se pudo curar él mismo. Y le conté cómo la hermana le dijo al Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Porque la misma hermana creía que el único que podía salvar y sanar a su hermano era Jesús, no el propio Lázaro. Así que Lázaro murió y el Señor lo resucitó. ¿Con el poder de quién? De Cristo resucitó. Lázaro no pudo hacer nada, fue Cristo. Y después les conté la historia del Lázaro, que la Biblia cuenta que murió y fue llevado al seno de Abraham. Y entonces el rico que fue llevado al infierno le dice al Señor, manda a Lázaro a que vaya y toque con su dedo húmedo en mi boca y me sane algo. No, o mándalo allá donde están mis hermanos. Y él le dice, él de aquí no puede, ni tú ni él pueden ya. Allá tienen los profetas. Así que ese Lázaro no puede hacer nada por los que están vivos, ni por los que están muertos. El único que puede es Dios. Le dije, ¿entiendes eso? Mira, te lo estoy leyendo aquí. Y la mujer ahí me escuchaba. Y yo le dije, ¿quieres orar al Cristo, que es el único que puede? Y oró conmigo. Qué feliz me sentí. Y cuando le dije, bueno, ya has orado. Ahora Dios ha quitado tu culpa y sanado tu pecado. Y ya no tienes deuda ninguna. Con Lázaro, ¿te puedes poner de pie? Dijo, no me voy a poner de pie porque hice una promesa. Siguió atada al ídolo. Porque si no cumplo la promesa, ¿saben qué dice? El santo me la cobra. O sea, y te mira para atrás lo que te favoreció. Si ella fue el que lo favoreció. Pero la idolatría cree eso, hermano. Que es un negocio con el Dios con el que están. Hay un negocio ahí. Hermano, que sepamos esto. Con Dios eso no es así. Vaya a la Escritura y a la palabra de Dios. Dios está sentado en su trono. Él es santo y poderoso. Nosotros somos siervos. Y cuando venimos ante Él, no tenemos suficiencia humana. Somos pecadores. Necesitamos que Él interceda por nosotros. Necesitamos el carbón del altar. Necesitamos la sangre y el cuerpo de Jesucristo en la cruz para llegar a Él, hermano. No hay manera. No hay manera. Por eso dice también en el capítulo 1. Allí dice, lavaos y limpiaos, dice el Señor. Allí en el versículo 16 del capítulo 1 de Isaías. Lavaos, después que el Señor le dice, sus ofrendas están mal. Ustedes son hijos de Sodoma, príncipes de Sodoma, hijos de Gomorra. Después le dice, lavaos y limpiaos. Y el Señor le hace una promesa tremenda en el versículo 18, capítulo 1, donde dice, venid luego y estemos a cuenta, si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Quiénes somos? Somos aquellos que en algún tiempo estuvimos perdidos y que ahora estamos salvados. Somos los que teníamos el pecado como los hijos de Sodoma y Gomorra. Y ahora somos blancos, limpiados, si has creído, si te has arrepentido de tus pecados y te has acercado al Señor. Somos aquellos que ante la presencia de Dios en otros tiempos estábamos perdidos, estoy muerto. Pero somos ahora los que podemos decir, heme aquí, porque hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos y decir, ¿quiénes somos delante de Dios? Bueno, pues si tú eres una persona que no te has arrepentido de tus pecados y has creído en Cristo, estás perdido. Pero si Cristo ha tocado tu vida, si Cristo te ha salvado y tú te has entregado a esa salvación, estás redimido. Así que de muerto a heme aquí, son los que pasan del llanto al gozo, de la expresión, la expectación de juicio, a la alabanza del Salvador. Al principio del culto le leía Apocalipsis capítulo 5. ¿Qué clase de historia, hermano? Dice Juan que vio allí en un trono al Señor. En su trono, como Isaías lo vio. Allí estaba el Señor en su trono alto y sublime.
Y en la mano derecha tenía un rollo, un libro escrito por dentro y por fuera, pero estaba sellado con 7 sellos. Allí él lo vio. Era un libro importante. De hecho, cuando se abrió, después vemos todo lo que se desenvolvió. Era algo tremendo. Pero dice que de pronto se levantó un ángel fuerte. Wow, cuando describe un ángel fuerte uno puede imaginarse que a gran voz, con una voz de esa alta, tremenda, como aquellos que cantaron Santo, Santo, de pronto dice: ¿quién es digno de tomar el libro y desatar los sellos? ¿Quién es digno? Y dice que entonces empezaron a buscar. Y ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra se encontró a nadie digno. ¿Y saben qué pasó? Juan se echó a llorar. Él dice, y lloraba yo mucho. Él se echó a llorar porque no hay nadie digno, se echó a llorar. Y uno de los 24 ancianos le dijo, uno de ellos, un anciano le dijo, no llores, porque aquí el león de la tribu de Judá. Él es digno de desatar los sellos y de abrir el libro. Él es digno. Y cuando él miró, dice, no vio un león, vio a un cordero como inmolado. Porque es el cordero y el león. El cordero y el león. El cordero inmolado que nos hace dignos y el león que vendrá a salvar a su pueblo, a rescatarlo. Hermanos, solo hay una manera. Si nosotros, Cristo no estuviera, estaríamos aquí, ay de nosotros, y estuviéramos llorando sin solución. Pero ha venido el Cordero, el Salvador, para que podamos adorar a Dios. Ha llegado el ángel con la tenaza y el carbón, ha llegado Cristo. Es quitada tu culpa y eres limpio de pecado. Ahora puedes hablar con Dios. Ahora Isaías puede escuchar a Dios, conversar con Dios, servir a Dios, para adorar, para que la adoración verdaderamente sea transformadora y efectiva delante de Dios. Reconocer quién es Dios y reconocer quiénes somos. En el caso de los cristianos, somos ahora, por la sangre de Cristo, somos nosotros en humildad adoradores. Somos adoradores. Sin Cristo, hermano, somos condenados. No importa cuánto sacrificio haga una persona que no tiene a Cristo a favor de Dios. Hastiado estoy, dice el Señor, de todo lo que traigan. Aquí lo que hace falta es que vengamos a cuenta, dice el Señor, y que te arrepientas para que seas transformado. Y si tus pecados fueron como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Esa es la palabra del Señor. ¿Quiénes somos? Somos aquellos que pasamos de estar perdidos a estar salvados, de muertos a heme aquí, del llanto al gozo, del juicio a la adoración. Vivamos la adoración como un encuentro transformador en la presencia de Dios. Ese encuentro necesita saber quién es Dios, saber quiénes somos, pero necesita también reconocer que debo transformar mi vida a la obediencia y conformidad con Dios. En los versículos, vuelvo al 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido y tomado del altar con las tenazas. Y tocó con él mi boca. He aquí, es quitada tu culpa, limpio tu pecado. Dice, después oí la voz del Señor que decía. Ahora puedo oír la voz del Señor. Ahorita hace un rato solo podía oír la voz de los ángeles, cantando Santo, Santo. Pero él oye ahora la voz del Señor que dice, ¿a quién enviaré? Dime, Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y Dios le dijo, anda y di a este pueblo. La vida de Isaías fue transformada totalmente ese día, hermano. Esa experiencia de adoración lo cambió todo, lo transformó todo. Él era un profeta que amaba a Dios. Él proclamaba la verdad de Dios. Él hablaba incluso delante de aquellos sacerdotes, de aquellos del templo, les decía acerca de sus ofrendas. Pero ahora todo es transformado. De adorador indigno es transformado en hombre santo. De simple adorador, ahora él es un profeta enviado por Dios. La experiencia de adoración lo llevó a transformar su condición y su profesión espiritual.
La adoración es un riesgo para los cristianos que quieran seguir viviendo su vida como a ellos les gusta. Si te gusta vivir tu vida como a ti te gusta, no vengas a adorar a Dios. Porque cuando vengas a adorar a Dios y lo haces sinceramente, cada encuentro será transformador. Cada encuentro será algo nuevo de parte de Dios. La adoración, cuando es de corazón y es honesta, puede suceder muchas cosas, hermano. Entrar en la presencia de Dios, donde usted puede ver su plenitud, saber quién es, quién soy. Si algo termina cambiando, no será Dios. Porque Dios es inmutable. Si algo termina cambiando, seré yo. ¿Saben qué es un canon de medida, verdad? Un canon en la Biblia es una caña. En el mundo nuestro, nosotros tenemos muchas unidades de medida. El metro, la milla, el pie. Ante el riesgo de que con el tiempo esas unidades de medida vayan variando y se conviertan en unidades diferentes a las que hubo hace 100 años atrás. Lo que ha hecho los que saben mucho y son muy inteligentes es buscar algún material que no varíe mucho en su composición por el calor, por el frío, por los años, y establecer un canon de medida. Y por allá por Londres tienen un metro, el canon. Así que cada cierto tiempo hay que rectificar la unidad de medida con ese canon, con esa vara, con eso que muestra que es un metro. Porque con el tiempo se va relajando la cosa y entonces vuelve a ser una alianza, 1 centímetro, 1 metro, y se va cambiando. Nosotros tenemos que venir ante aquel que no cambia para ajustarnos, hermano. Porque a veces creemos que estamos bien, pero es necesario que cambiemos. Nosotros somos quien va a cambiar. Cuando hay un encuentro con Dios, Dios es el inmutable. Nosotros somos los que cambiamos. Nosotros somos los que somos transformados. La Biblia dice, como mirándome en un espejo, por el Espíritu Santo, somos transformados. Somos transformados. Por eso digo, la adoración es un riesgo para aquel que no quiere cambiar. Porque si usted verdaderamente viene a adorar, hay cosas que el Señor nos va a decir. Esto hay que transformarlo. Hay que transformarlo. Muchos venimos a adorar equivocados, hermano, para que Dios cambie su postura sobre algo que Él está haciendo. Sí, así es. Para decirle, Señor, cambia tu postura con respecto a la enfermedad que tengo. Cambia eso. Señor, cambia tu postura con respecto a la voluntad que tienes con mi vida. Esto que está pasando en mi vida, yo no lo quiero. Cambia. Señor, cambia. Cambia con respecto a esta situación de cómo tú quieres que yo eduque a mis hijos. Señor, cambia. Muchos queremos venir sin darnos cuenta a adorar a Dios para pedirle que Él cambie su punto de vista en conformidad a nuestro punto de vista. Wow. Pero el que es un verdadero adorador viene a decirle al Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Heme aquí, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cómo me uno yo a tu propósito, a tu voluntad? ¿Cómo lo hago, Señor, para que cambie yo? Porque yo vine aquí para que tú cambiaras, para que cambien las cosas a mi alrededor, para que trates con mi hijo, con mi esposa, con mi jefe, para que trates con aquel, con el otro. Pero hoy vengo a ti para que tú me digas cuáles aquellas cosas en las que yo debo cambiar. Podemos estar ante el Rey, Jehová de los ejércitos, contemplar la impactante hermosura, su imponente presencia, su trono sublime y aún así traer nuestra voluntad ante Dios. No, hermano. Él es aquel que todo lo llena en todo, que los serafines están allí en su trono sublime cantando santo, santo, santo. Aquel de que en toda la tierra está llena de su gloria. Allí se nos caen los pantalones, hermano. Ahí ante su presencia se nos caen los pantalones. ¿Quién puede hablar? Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. ¿Quién puede reclamar? ¿Quién puede? Ay de mí que soy muerto, dijo Isaías. Ahí descubrimos que él no tiene que cambiar. Nosotros tenemos que cambiar. Que la adoración es un encuentro transformador para nosotros.
no transformador para Dios, que Dios es el mismo por los siglos de los siglos y es inmutable, y nosotros somos barro en sus sabias manos para ser moldeados a su voluntad. Entra a adorar, pero entra a adorar con una expectativa de que Él te puede cambiar muchas cosas. Ahora, ten una seguridad, si hay algo que Él quiere que tú cambies, eso será lo mejor que te pueda pasar. Isaías dice, heme aquí, yo estoy dispuesto. Heme aquí, yo estoy dispuesto. Y Dios le dice, ve, anda y haz mi voluntad. ¿Cuál era el oficio de Isaías? Además de ser profeta, ¿qué planes tenía Isaías para su vida? ¿Qué vino a buscar de Dios ese día Isaías? Todo cambió, todo. Cambiaré mis planes, porque ahora cuando vine a adorar, Dios me mostró lo que Él quiere de mí. Miqueas se pregunta, Miqueas 6:6, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Con qué me presentaré y adoraré al Dios Altísimo? ¿Con qué? Hombre, dice él, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Él. Si eso pasa, todo es posible. Concluyo, hermano. Vivamos la adoración como un encuentro transformador en la presencia de Dios. Para que la adoración sea un encuentro transformador, para que tú te des cuenta que cuando vienes a adorar, lo que vienes es a un encuentro transformador con Dios. Entonces, tienes que reconocer quién es Dios, reconocer quiénes somos y reconocer que yo soy quien tiene que transformar mi vida en obediencia y conformidad a Dios. Los versículos del 9 al 10 son impactantes. Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto y no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y hayan para él sanidad. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y el Señor cuando dice hasta cuándo y todo lo demás, dice al final, que como el roble y la encina, que al ser cortados queda el tronco, así será el tronco, simiente santa. Hay adoradores como estos, que oyendo, no oyen. La Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuántas personas había en el templo ese día en que Isaías vio la visión del Señor? ¿Cuántos habrían? Ese templo de Jerusalén nunca estaba vacío, pero hubo uno solo que contempló al Señor. Uno solo a quien Dios se le reveló desde toda su majestad, desde toda su imponente presencia, a Isaías. Solo Isaías tuvo ese encuentro transformador con Dios, porque Dios sabe qué corazón está dispuesto, cuál es el corazón que vino verdaderamente a postrarse, a adorar. ¿Quién tiene oídos para oír? Puede haber un gran debate, ese no es mi propósito ahora, sobre todo el significado de este pasaje. Pero por lo menos en esta esencia de la adoración queda claro que no todos los que están son capaces de entender, de escuchar. Les cuento una historia de la Biblia. David. ¿Quién fue David? El hombre conforme al corazón de Dios. El joven, el dulce cantor de Israel. La historia de la música tal vez no tenga una persona, compositor de himnos más antiguo que todavía se cante hoy que David. Un compositor de la historia que todavía lo que él compuso se canta hoy. David, solo David, hace 3000 años atrás compuso esos himnos y todavía hoy la gente los canta. Y la semana pasada, el día del aniversario, nos gozamos con el sexteto que cantó el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. Oye, uno lee las poesías de David, por favor. El dulce cantor de Israel. El hombre que Dios escogió para ser rey. El hombre que le cambió la dinámica completa a la historia de Israel. El hombre que convirtió a un pueblo de Israel sometido a un pueblo de Israel victorioso. Antes de él solo era sufrimiento porque los filisteos venían y los atropellaban. Y a partir de ahí fue el rey David. El hombre que logró tal paz con sus enemigos de alrededor. Tal paz y reconocimiento de los enemigos de alrededor que cuando su hijo Absalón se rebeló contra él y tuvo que huir, los enemigos de alrededor, en vez de decir, qué bueno que lo destruyeron,
No, vinieron a ayudarlo. Barzilai amonita vino donde estaba David a ayudarlo. ¡Wow! ¿Qué clase de hombre sería ese hombre, David? El hombre que logró. David pecó, pero David pecó. Debo decirle que pecó, pero David debió aguantar mucho, ¿saben? Porque la Biblia describe a David como un hombre muy hermoso. Un hombre que cantaba lindísimo. Un hombre que era victorioso, un hombre valiente. Oye, ¿qué mujer de Israel no estaba derretida atrás de David? El rey aquel. El rey. Ese hombre que, oye, si quisiera que mi esposo fuera como él, las mujeres. Y David tuvo que, porque cada vez que iba a un lugar se encontraba, y David era flojo de pata por ahí. Y David pecó con Betsabé. Y cuando David pecó con Betsabé, la vida casi se le destruyó completa de pronto por su pecado. Y cuando David escribe el Salmo 51, no es más que la expresión de su corazón con respecto a lo que era verdaderamente su relación con Dios. Él allí habla con Dios y le dice de esta manera en los versículos 15 al 19. Salmo 51 del 15 al 19, él dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son, ¿qué cosa? El espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Solo entonces después de que vengas a Él con un corazón contrito y humillado, con un espíritu quebrantado. Solo entonces, hermano, solo entonces. Isaías comprendió esa gran verdad. ¿Qué quieres tú que yo te daría? ¿Qué te hace falta a ti que yo te daría? Por eso dijo también Miqueas, como decíamos ahorita: ¿con qué me presentaré? ¿Con qué yo vendré a adorar a Jehová? ¿Con qué? Con humildad, con justicia, con misericordia. Queridos hermanos, David descubre que venir con holocausto y ofrenda no tiene nada que ver que venir con un corazón. ¿Cómo vienes el domingo a adorar aquí? ¿Cómo adoras en tu casa? Aquí vengo, Señor, con mi alabanza, con mi ofrenda, con mi vida, con mis hijos. No, aquí vengo humildemente ante el Rey, desde mi perspectiva de hombre transformado, pecador, para poder adorar delante de ti por la gracia del Señor. Vengo a ser humillado y transformado. Vengo con corazón contrito y humillado. Los verdaderos adoradores, dice el Señor, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. De tales adoradores busca el Señor. Eso es lo que busca, porque Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren en espíritu. ¿Pero qué más? En verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que Dios es santo, único, que Dios es eterno, que Dios es inmutable, que Dios llena todo en todo, que está sentado en su trono alto y sublime, que todo tiembla delante de Él, que los ángeles le adoran, que Él es el creador. La verdad es que nosotros no pudiéramos presentarnos delante de Él con nuestras vidas porque somos insuficientes y que solamente la sangre de Jesucristo nos limpia de pecado para venir delante de Él, solo eso. Y que entonces cuando vengamos delante de Él, en espíritu y en verdad, vamos a venir a decirle: Señor, con corazón contrito y humillado estoy delante de ti. Transfórmame a tu verdad. Heme aquí. Heme aquí. Aquí estoy, Señor. Envíame a mí. Sáname a mí. Transfórmame a mí. Tú eres Dios y yo soy oveja de su prado. Y dele gloria a Dios que cuando todos los robles, los fuertes robles y las encinas sean cortadas, usted sea parte del tronco de la simiente santa que tiene oídos para oír. Mira hacia afuera.
una ciudad completa perdida. Y usted es de los que está aquí, salvo, santo, para la gloria de Dios. Gloria a Dios, hermano. Vamos a orar. Dios que estás en tu trono alto y sublime, llena de humo este lugar, que podamos verte, oh Dios, reconocer tu grandeza y desde la humildad, desde el corazón contrito y humillado, llenos de misericordia, de humildad y de justicia ante ti, seamos adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores que, oh Dios, buscan ser transformados por ti. Mirarnos como un espejo delante de tu presencia y ser transformados de día en día como por el Espíritu de Dios. Ayúdanos a tener encuentros transformadores en tu presencia, Dios, como adoradores. Yo quiero ser un adorador de tu grandeza. Yo quiero ser un adorador, adorarte en espíritu y en verdad, por siempre. Recíbenos, Dios, siempre. Y gracias. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.